Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es el tiempo en la narración. Bien, ¿de qué trata esto? Básicamente tiene que ver con el orden que le damos nosotros a los hechos de una historia cuando decidimos relatarla, ¿no? Cuando decimos historia, vuelvo a aclarar como lo hago siempre, me refiero a historias leídas como cuentos, novelas, mitos, leyendas, historias vistas como cines, series o jugadas como videojuegos y todo lo que te cuente una historia. Bien, vamos a revisar hoy cuatro conceptos sencillitos, básicos, para entender este tema que es el tiempo en la narración. Y vamos a diferenciar los que tenemos acá como 2, 3 y 4 como alteraciones dentro de la narración. El primero de todos es el tiempo lineal, ¿sí? Acá tenemos una imagen que nos cuenta una historia, podríamos decir. Tenemos un protagonista, tenemos un enemigo que representaría el conflicto, tenemos una resolución en el tercer cuadrito de esta pequeña historieta y tenemos el resultado final, la situación final. Siguiendo este orden, esta cronología de hechos, podemos decir que se trata de una historia lineal, ¿sí? La manera en que está contada, presentada esta historia, coincide con el orden de los hechos. Ahora ya nos metemos en lo que son las alteraciones del tiempo en la narración. Acá tenemos esto que se llama retrospección, que puede aparecer en otros lados como analepsis o flashback. Y básicamente se trata de que nosotros nos movemos del presente de la historia, del presente de nuestra narración, hacia sucesos anteriores, hacia acciones anteriores a ese presente, ¿sí? Acá lo representé con la tecla Rewind. También hice un pequeño señalamiento acá en el dibujito anterior, como para tomarlo de ejemplo. Y puse algunos ejemplos de historias en los que ocurre esto de la retrospección o flashback. Por ejemplo, si conocen la novela Los vecinos mueren en las novelas, van a ver que hay dos o más grandes momentos de la historia en que nos movemos del presente a un tiempo anterior, ¿sí? Empezamos a leer acciones anteriores a ese presente que tenemos con los personajes protagonistas y nos vamos acercando al mismo después. Otro ejemplo que puse es el de la película Titanic, que es un gran flashback. Tenemos a la protagonista que nos va a contar una historia que es de cuando ella era joven. Otro fenómeno que tiene que ver con el tiempo en la narración es la anticipación. Lo pueden encontrar como prolepsis, como flash forward o en algunos casos como fast forward. Y es lo contrario al concepto anterior, ¿sí? Se trata de que estamos en el presente de la historia con nuestros personajes y nos adelantamos, nos movemos hacia adelante. Puede pasar que se nos cuente el final de la historia o algo que va a pasar inmediatamente después del presente de los personajes. Lo representé con la tecla forward que tenemos acá abajo y algunas historias que yo les recomiendo de paso que lean y que tienen que ver con este concepto son Los ojos del perro siberiano. Nos vamos a encontrar que de repente, ya cerca del principio de la historia, se nos adelanta el final. Y después, bueno, volvemos al presente de los personajes y se nos va, bueno, presente entre comillas. Fíjense después si eso es presente o no es presente lo que sucede ahí. Pero después se nos va a ir contando desde el presente cómo fue todo el proceso hasta llegar a ese final que ya se nos anticipó. Otro ejemplo que tenemos de este tipo de historias que nos muestran claramente lo que es la anticipación es la novela Zoom de Andrea Ferrari, en la que también tenemos pequeños fast forwards, le dice ella en la historia, o le dice nuestro narrador de la historia, mejor dicho,
en los que hacemos saltos de tiempo, saltos rapiditos de tiempo. A veces volvemos, a veces no volvemos al presente de la historia, pero sí aparecen varios de esos saltitos de tiempo hacia adelante. Un último concepto que vamos a ver hoy, y ya vamos terminando con esto, con este tema, después de última pueden investigar por su cuenta, es el de la pausa. ¿Qué pasa en la pausa? Fíjense cómo lo representé acá con la historieta y las marquitas que le hice. No avanzamos, no nos vamos ni para atrás, no nos vamos ni para adelante. Nos quedamos estancados en una escena, ¿sí? Lo representé con la pausa, acá abajo en mi pequeño tablerito. Y puse estas dos imágenes. Si el tiempo en la historia corriera normalmente, linealmente, cronológicamente, veríamos a este colibrí que está aleteando con el aleteo típico de los colibríes, que es rapidísimo. Ahora, si nosotros utilizamos el recurso de la pausa, el colibrí va a quedar con sus alas quietas, cosa que es muy difícil de ver. Y ese es el sentido de este concepto, o sea, es congelar una escena para que podamos apreciar algo que hay ahí, ciertos elementos o algo que está sucediendo, o un personaje, o al lugar, o algún objeto que está por ahí dando vueltas, para poder sacarle más provecho narrativo a ese momento de la historia. Después, entre comillas, le damos play y siguen corriendo las acciones. Así que bueno, eso es todo por ahora y nos estamos viendo en clase, gente.